Hoy vamos a tener la primera parte de la conferencia 404 de noticias de actualidad en relación con la profecía bíblica. Primera parte, habrá segunda parte, tercera parte, no sé cuántas partes más. Durante todo este tiempo que no hemos podido presentar conferencias de noticias, hay una cantidad impresionante que vale la pena conocer. Hoy nos vamos a centrar directamente en esas que precisamente no es que sean de lo más agradable. Y después vamos a tener otra sobre Vaticano y vamos a tener alguna más, y vaya alguna más, sobre lo que está aconteciendo a nivel bélico, lo que hay y lo que se prepara. Porque todo eso debemos conocerlo, porque las profecías están delante nuestro. Y si no conocemos e interpretamos bien la profecía bíblica, estamos perdidos. Sí, literalmente estamos perdidos. Estad atentos a lo de hoy. Son muchas, seguidas y rápidas. Cantidades de muertos por doquier, por diversas circunstancias. La desgracia cada vez se está cerniendo más sobre este mundo. Y esto no va a parar. Suena muy negativo, pero estad atentos al final de la conferencia. Vale la pena. Damos inicio precisamente empezando con crisis. La Reserva Federal de Estados Unidos advierte de más subidas en la tasa de interés. Las cosas se irían complicando, ya se mostraba así. Pues mirad, nuevo golpe para las hipotecas. El Euribor se dispara al 3,5 en febrero y apunta a que pueda llegar al 4% antes del verano. Casi nada. Pero lo que está desencadenando la crisis es esto. Colapsa el Silicon Valley Bank y crece el temor a una crisis financiera como la de 2008. Aunque en verdad es que se habrá superado la del 2008 o es que es una secuela de más de lo mismo y ahora apuntando a reseteo. En fin, ya veremos. Esta otra noticia también nos decía pánico en Wall Street. Varios bancos registran caídas de hasta el 75%. La Reserva Federal podría frenar las subidas de tipos. Pero suceden más cosas. El Banco Central Europeo mantiene su hoja de ruta pese a las turbulencias financieras y sube los tipos medio punto. ¿Y qué sucede en Francia? Arde por la reforma de las pensiones. La policía carga contra los manifestantes y así prácticamente cada día. Veremos qué termina pasando. Fijaos que ahora hay moción de censura contra Macron y quien puede llegar a ganar en todo esto son las derechas y vaya tipo de derechas. Con lo cual, una vez más, atentos a la política que está aconteciendo también en Europa por todo lo que puede llegar a desencadenar. Y ya sabemos que algo va a acontecer en Europa para que el papado también vuelva a su auge. Sigamos, porque esto ha sido la noticia bombazo. UBS acuerda la compra de Credit Suisse por más de 2.000 millones de dólares. Sí, su gran rival, pues mira por dónde queda absorbido, pero cuidado porque parece ser que lo que están diciendo es que posiblemente esto sea un desencadenante aún de más cosas. Veremos. Pero ahora más noticias. En Europa, en Alemania, aparecía esta, al menos 8 muertos tras un tiroteo en un centro de testigos de Jehová en Hamburgo. Se desconoce hasta el momento, o no sé si ahora ya sí, porque de esto era noticia del 10 de marzo, ya se sabe el porqué. Parece ser, decían que podía ser un tipo de represalias por algo entre alguno que había sido de ellos, en fin. No sé cómo estará ahora el tema, pero ya veis qué panorama, ¿eh?
Una noticia buena en medio de todo lo que vais a ver hoy. Tiene que ver con ciencia y tecnología. Imprimen en 3D corazones robóticos personalizados que bombean la sangre como los reales. Los científicos consideran que las réplicas específicas del paciente podrían ayudar a desarrollar e identificar tratamientos ideales para personas con geometrías cardíacas únicas y desafiantes. Si realmente funciona, impresionante. Pero bueno, las buenas noticias, digamos que se acaban aquí, porque vais a ver una tras otra, que vaya noticias. Latinoamérica. Empezamos por México. Exhuman los cuerpos de 31 personas de 2 fosas clandestinas en el estado mexicano de Jalisco. Ataque armado en rodeo del estado mexicano de Oaxaca deja 3 hombres muertos. Investigan la implicación de militares en el asesinato de 5 jóvenes, también en México, en Nuevo Laredo. Un enfrentamiento armado deja 7 muertos en el estado de San Luis Potosí. El ataque a un bar deja al menos 10 muertos en el estado de Guanajuato. Encuentran calcinadas a 5 de las 6 mujeres desaparecidas en el estado de Guanajuato también. 2 operativos en México se saldan con 3 policías muertos, un agresor abatido y 7 detenidos. Casi nada, ¿eh? Bueno, pues ahora pasamos a Brasil. 2 hombres asesinan a 7 personas tras perder al billar. Qué cosas, ¿eh? Y atención en Nicaragua, porque la cosa se está caldeando y de qué modo. Obispo de Nicaragua responde a insultos de Daniel Ortega y lo llama corrupto y criminal. Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Managua y exiliado en Estados Unidos, respondió a los más recientes insultos y ataques del dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, a quien calificó de corrupto y criminal. Cuánta ignorancia, cuánta mentira y cuánto cinismo. Un dictador dando lecciones de democracia, lamentó el obispo a través de su cuenta de Twitter. Estamos ante alguien que ejerce en forma ilegítima el poder, criticando la autoridad que Jesús otorgó a su Iglesia. Un ateo corrupto y criminal confesándose inspirado por Cristo, denunció Monseñor Báez en referencia a Ortega. En fin, que vaya argumentos da también este señor, ¿eh? Y no hablo de Ortega, precisamente, sino del Monseñor. Pero es que esto no termina así, ¿eh? Fijaos cómo la cosa va más. En un acto realizado el 21 de febrero por el 89 aniversario de la muerte del general Augusto Sandino, el dictador nicaragüense arremetió contra la Iglesia Católica. Ortega dijo haber sido formado en el catolicismo y resaltó que Cristo vive en los pueblos cristianos, no por el ejemplo que puedan dar los curas, los obispos y los cardenales y los papas, que son una mafia. Tras acusar de crímenes a la Iglesia y al Vaticano, Ortega cuestionó: ¿qué respeto les puedo tener yo a los obispos que conocí aquí en Nicaragua si eran somocistas? Yo era un niño cuando pasó el funeral de Somoza, donde iban los señores obispos enterrando a Somoza como un príncipe, como un cardenal de la Iglesia, simplemente porque Somoza era un esbirro que le daba todas las facilidades a la Iglesia. Era un servidor, un agente del imperialismo yanqui, y le daban ese tratamiento, agregó el dictador de Nicaragua, que lleva 16 años en el poder, exactamente desde el 10 de enero de 2007. Anastasio Somoza fue presidente de Nicaragua desde 1974 hasta 1979, año en el que fue derrocado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional, conocido como FSLN, grupo guerrillero de izquierda y ahora partido político al que pertenece Ortega. Y bueno, hubieron más declaraciones sobre, ya lo sabéis, ya lo presentamos en su momento, de quién elige al Papa, etcétera, etcétera. Pues la cosa no termina solo así, sino que dictadura de Nicaragua disuelve la Universidad Católica Juan Pablo II y también otra más. Pero la cosa aún se complicó más, mirad, dictadura de Ortega disuelve Cáritas Nicaragua. Y con todo este panorama, Daniel Ortega pide el cierre de la sede diplomática del Vaticano en Nicaragua. Situación súper tensa. ¿Y qué sucede un poquito después? Porque esto iba pasando al cabo de pocos días, cada noticia de la que os muestro. El 18 de marzo, Nicaragua, el representante del Vaticano, deja el país. ¿Y qué hacen? Pues los acreditados de la Unión Europea, Alemania, Francia, Italia, le dan soporte. En fin, desde luego ya veis que la situación en Nicaragua se está tensando muchísimo con la Iglesia Católica. Y esto va a traer repercusiones porque la Iglesia Católica no perdona, eso seguro.
Sí, podrán perdonar, dicen en confesionarios y demás, pero cuando se trata de estas cosas... Bien, sigamos ahora en Colombia. Asesinan a 4 personas en la 20ª masacre registrada en Colombia en el 2023. Y en Honduras, hombres fuertemente armados atacan un hotel y matan a 7 personas. ¿Y qué sucede en Perú? Al menos 6 muertos en un choque entre militares peruanos y terroristas de Sendero Luminoso. Y en Ecuador, al menos 5 muertos y varios heridos en una masacre en un club nocturno de Quito. Bueno, y este es un leve repaso solo, casi nada. Vamos a más cuestiones que tienen que ver con profecía. Ya sabéis, la Biblia nos hablaba que al fin de los tiempos, animales muertos y a montones. Pues sí, los brotes de gripe aviar son ya una panzotia global. Preocupa la rapidez con la que se contagia y el salto a los mamíferos. Millones de peces muertos aparecen flotando en un río de Australia. Dicen que por falta de oxígeno probablemente en el agua. Pero atención ahora toda la lista de noticias que desde luego si las otras eran terribles, estas tampoco se quedan cortas. Mirad en el tiempo que no hemos presentado conferencias sobre noticias, la de cantidad de desgracias de distintos niveles, distintas cosas, que son impresionantes. Empezamos por accidentes y ya sabéis, cogemos lo más notable, lo más destacado. 5 ambientalistas murieron en un accidente aéreo yendo a una catástrofe. Un avión transportaba a 5 científicos expertos en toxicología y iban a Ohio a investigar explosión en planta de metales y el accidente fue justo de camino allí. Aumenta a 57 el número de muertos por el choque de trenes en Grecia. Mueren 4 militares colombianos al estrellarse en su helicóptero. Más desgracias en general. Más de 50 desaparecidos y 2 muertos tras el colapso de una mina en China. Encuentran el cadáver del 6º militar ahogado en un río en Perú. Una explosión en Bangladesh deja al menos 16 muertos y más de 100 heridos. Y esto sucedió aquí en Cataluña. Los geólogos estaban evaluando la seguridad de la mina de Súria cuando uno de los techos cayó sobre ellos. Murieron 3 personas. Sobre migrantes, encuentran a 18 muertos, incluido un niño en un camión abandonado en Bulgaria. La tragedia de los migrantes de Calabria sigue sumando víctimas. Ya son 64 los muertos por el naufragio de la barcaza. Confirman la muerte de 3 jóvenes ecuatorianos secuestrados en México. Al menos 8 muertos tras el naufragio de 2 embarcaciones con migrantes en la costa de California. Y sobre pestes, atención, porque vuelve a aparecer Bill Gates a la palestra. Y para Bill Gates, esta es la nueva gran amenaza para la humanidad y la Interpol le da la razón. ¿En qué consiste? Bioterrorismo. Sí, dice que el cambio climático ya es una preocupación real en todo el mundo, pero ahora el bioterrorismo, que es una cosa realmente horrible, es lo que puede llegar a suceder. Y la Interpol le da la razón. Y hay personas o organizaciones, mejor dicho, que pueden utilizar bioterrorismo. Sí, era de esperar que Bill Gates soltara alguna otra cuestión y aquí tenéis, por tanto, la alarma vuelve a cundir. Y ya hemos hablado bastante de Bill Gates en todas las conferencias. Sigamos. Bolivia suma 26 fallecidos por dengue y 7.375 contagios en lo que va de 2023. España reconoce haber destruido 6 millones de vacunas contra el coronavirus vencidas. Y sabéis, el coste de las dosis asciende a 93 millones de euros, que alguien evidentemente se ganó para después, ya veis, tirar cosas a la basura. Ya hemos hablado bastante sobre ese tema de COVID-19. En Preparando el Gobierno Mundial podéis ver todo lo que hemos presentado al respecto. Lluvias e inundaciones. Fuertes lluvias y deslaves en el centro de Ecuador dejan 4 muertos. Sube a 65 la cifra de muertos por lluvias en el norte de Brasil tras culminar labores de rescate. Fuertes lluvias dejan en Malasia al menos 4 muertos y más de 36.000 evacuados. 3 muertos y 2.000 familias afectadas por las lluvias en el cantón ecuatoriano de Chone. Intensas lluvias dejan 2 muertos en California, miles de evacuados y graves inundaciones. Terremotos, bueno, ya sabéis, el más grande que hubo en Turquía, que cogía también parte de Siria. Pero apareció esta noticia el 18 de febrero.
Sismólogos pronostican un terremoto en Estambul de consecuencias catastróficas. Los potentes sismos registrados la semana pasada, era noticia del 18 de febrero, en el sur de Turquía son como un ensayo de lo que se espera, advierten. Vaya frase, como un ensayo de lo que se espera. Sí, ya sabéis que Estambul está ubicado en un lugar estratégico para que haya un terremoto y se vaya al traste. Y están diciendo que esto puede pasar pronto, bastante pronto, y que hay muchísimas posibilidades de que acontezca. No es una cuestión que digas, no, esto no va a acontecer nunca. No, precisamente no es eso. Y bueno, ya estuvimos hablando también de ese terremoto y qué curioso que fuera en ese momento. ¿Sucederá algo así? Pues si eso sucede en Estambul, que es lo que mueve prácticamente una gran cantidad de economía de ese país, vaya situación le quedaría a Turquía, ¿eh? Pero bien, sigamos. Era el 20 de febrero, varios muertos, cientos de heridos y nuevas destrucciones tras dos potentes terremotos en Turquía y Siria. El 21 de febrero aparecen estos 6 muertos y 294 heridos tras dos nuevos terremotos en el sureste turco. Un nuevo sismo en Turquía deja al menos un muerto y decenas de heridos. Era ya el día 27 de febrero. Un sismo de magnitud 6,7 deja al menos 14 muertos y más de 380 heridos en Ecuador. Es un no parar, ¿eh? Bueno, pues aún hay más cosas. Incendios. Muere en un incendio una familia siria de 7 personas rescatada en Turquía tras los terremotos. Vaya cosas, sí. Un incendio en un hotel en el centro de Moscú deja varios muertos y heridos, 11 heridos y 7 víctimas mortales. Aumenta a 3 la cifra de muertos tras incendio en refinería de petróleos mexicanos en Veracruz. Un gran incendio en un depósito de combustible deja varios muertos en Indonesia, 17 personas al menos. Y ciclones, 5 muertos y más de 3.000 desaparecidos en Nueva Zelanda por el paso del ciclón Gabriel. Al menos 4 muertos en Madagascar por el impacto del ciclón Freddy. Al menos 6 muertes por lluvias e inundaciones tras paso del ciclón Yaku en Perú. Y ahora sobre deslizamientos de tierra. Al menos 11 muertos y 50 desaparecidos por deslizamientos de tierra en Indonesia. Un deslizamiento de tierra en Brasil deja 8 muertos. Y sobre nevadas, las fuertes tormentas de nieve que azotan California, era noticia del 9 de marzo, dejan ya al menos 12 muertos. Y ahora otras noticias para algún otro país. En Filipinas, en Asia, matan a tiros a un gobernador y a otras 5 personas, ahí en Filipinas. Y ahora noticias para Estados Unidos. Ataques armados en Mississippi dejan al menos 6 muertos. Un hombre mata a 3 adolescentes y abusa de otra en Texas antes de dispararse a sí mismo. 10 tiroteos y casi 60 víctimas. Estados Unidos vive el fin de semana más violento de lo que va de año. Era el 22 de febrero. Y mirad esta noticia que se sale un poco de todo lo que estamos mostrando, pero que dará que pensar. Biden dice sobre Trump: tuve una gran pelea con el antiguo presidente y quizás futuro presidente. Bendíceme, Padre, dijo el jefe de Estado mientras se persignaba. Ya sabéis que él es católico y muy allegado a los jesuitas. No se sube al poder porque sí. Vaya declaraciones, ¿eh? ¿Volverá Donald Trump? ¿O pasará algo con Donald Trump que puede liar una situación caótica en Estados Unidos también? Ahora lo veremos. Mientras, hallan 5 muertos con heridas de bala dentro de una residencia de Miami. Y mirad esto también, curioso. En Estados Unidos, católicos en el top de religiones que inspiran sentimientos positivos entre la población en general. También los judíos gozan de buena reputación, no obstante que su porcentaje con relación al total de la población americana sea tan baja. Y hay un dato que es interesante. En esa segunda situación están los ateos, musulmanes y mormones, hacia quienes los estadounidenses experimentan sentimientos negativos. Fijaos, en cambio, todo lo que es cuestión católica, protestantes tradicionales y judíos están bien considerados. Bueno, son las formas en que los estadounidenses declaran su favoritismo para ciertas cuestiones. Pero mirad esto también, porque aquí está lo que antes os decía. La cadena Fox
Avisa de fuertes disturbios civiles si Donald Trump es detenido esta semana. Nueva York puede ser un zoo. Vaya panorama, porque si es detenido, ¿creéis que se van a quedar cruzados de brazos sus seguidores, que son, por lo que parece ser, al menos la mitad de la población? Estemos atentos, porque cosas que pasan en Europa, evidentemente Estados Unidos tampoco quedan al margen. Son cuestiones parecidas. Y ahora, ya terminando, noticias para Israel. Pompeo asegura que Israel tiene un reclamo bíblico sobre las ciudades de Judea y Samaria, que ya sabéis, es dicho como Cisjordania. El exsecretario de Estado de Estados Unidos también afirmó que esa región de Cisjordania es la patria legítima del pueblo judío, con lo cual da pie a que se puedan seguir tomando posición en esos lugares. Al participar del podcast One Decision, Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, durante la presidencia de Donald Trump, defendió la posesión israelí de las ciudades de Judea y Samaria en la región de Cisjordania. Según expresó, Israel tiene un reclamo bíblico sobre esos distritos, a la vez que aseguró que no se trata de una nación ocupante. Como cristiano evangélico estoy convencido por mi lectura de la Biblia de que 3000 años después, a pesar de la negación de tantos, esta tierra es la patria legítima del pueblo judío, agregó. Por otra parte, Pompeo se refirió a la reforma judicial impulsada por el gobierno de Benjamín Netanyahu, que generó protestas entre la población y le restó importancia en comparación con otros asuntos de la región, y las protestas siguen aún. Empecemos por el hecho de que los iraníes continúan reteniendo a personas con pasaportes estadounidenses y británicos, o podríamos empezar por la observación de que los iraníes están tratando de matar a estadounidenses aquí en casa, incluidos exaltos funcionarios del gobierno de Estados Unidos en número. Luego se preguntó, ¿cuál es el interés superior de Estados Unidos? ¿Es sentarse y esperar a Abu Mazen, presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, un conocido terrorista que ha matado a mucha gente, incluidos estadounidenses, para dibujar una línea en un mapa? Eso es lo que haría el Departamento de Estado. El anterior secretario de Estado corrió ida y vuelta de Tel Aviv a Ramallah y trató de dibujar líneas en un mapa. Dijimos, eso no es lo mejor para Estados Unidos. Vamos a crear paz, y lo hicimos, explicó Pompeo, que rechazó la posibilidad de apoyar una solución de 2 estados, con una Palestina independiente junto a Israel. Estoy a favor de un resultado que garantice la seguridad israelí y mejore la vida de todos en la región, aseguró. Por tanto, ya veis que mucho mando o exmando de Estados Unidos, de evangélicos muy profundos, que interpretan la Biblia a su modo, pues, ¿qué dan pie? Pues a que Israel vaya ocupando o quedándose con más territorios, llamadle como queráis, o algunos como él que dicen que eso es suyo ya por siempre y por tanto tienen todo el derecho de estar allí, y en consecuencia apoya más confrontación, porque los otros no se van a quedar cruzados de brazos. Pero fijaos que la situación de Israel se está volviendo cada vez peor. Mirad esto también. Zelensky califica a Irán de enemigo común en una conversación con el canciller de Israel. Kiev espera que los israelíes le suministren un sistema de alerta temprana como el que usan ellos para prevenir daños por ataques palestinos con cohetes. Pero es que esto, si empezamos a ver detalles, nos va poniendo los pelos de punta, porque pedirle que es enemigo común quiere decir que si Israel se pone totalmente y descaradamente del lado de Ucrania, se pondrá también total y descaradamente contrario a Rusia. Y eso ya sabéis lo que implica, ¿no? ¿Sabéis cómo va a terminar esto? ¿O aún no lo sabéis? Si no lo sabéis, mirad todos los temas que hemos presentado sobre la profecía de Gog y Magog y veréis qué terminará aconteciendo con todo esto, porque son las señales del fin. Bueno, sigamos. 3 terroristas abatidos en una batalla con tropas israelíes en Nablus. Al menos 10 muertos y más de 100 heridos en una redada de tropas israelíes en Cisjordania. 2 hermanos israelíes asesinados en un ataque terrorista en Samaria. Papúa Nueva Guinea abrirá su embajada en Jerusalén. Atención también a esto.
Estado oceánico que hasta ahora no tiene legación diplomática en Israel, abrirá su primera embajada en Jerusalén, un paso que empezará a dar este 2023, anunció el Ministerio de Exteriores. Esto es sumamente importante porque no es en Tel Aviv, la pondrán en Jerusalén. Por tanto, ya veis que están apoyando también. Amotinamiento en Cisjordania, un palestino muerto, cientos de heridos y varios vehículos y viviendas quemados. Ataque terrorista al norte del Mar Muerto, un israelí en estado de coma. Terroristas palestinos asesinan a un israelí al norte del Mar Muerto. Fijaos que es un continuo, ¿eh? Y atención también a esto. Era el 3 de marzo. En un gesto a su aliado Netanyahu, Víctor Orbán trasladará la embajada de Hungría a Jerusalén. La mudanza se resolvió en los últimos días mediante charlas con el ministro de Relaciones Exteriores, Eli Cohen, y el diplomático Peter Szijjártó. ¿Cómo se está poniendo el panorama? Se está viendo claramente que hay personas que son totalmente de apoyo al sionismo y que sus embajadas las quieren centrar en Jerusalén, ya no en Tel Aviv. Y eso indica mucho. Mientras tanto, militares israelíes matan al menos a 6 palestinos en un ataque en el norte de Cisjordania. 3 terroristas de la yihad islámica abatidos en un choque con fuerzas israelíes en Cisjordania. Y mira por dónde el 9 de marzo el Papa Francisco pidió por diálogo para solucionar la escalada de violencia en Israel. Además, el pontífice pidió por respeto hacia Jerusalén. El Papa Francisco pidió hoy que se respete Jerusalén porque debe convertirse en nuestra compasión, más fuerte que cualquier ideología, que cualquier bando, al recibir en audiencia a los participantes del Grupo de Trabajo Conjunto para el Diálogo entre el Vaticano y la Comisión Palestina. Siempre mayor debe ser el amor por la ciudad santa, como por una madre, que merece el respeto y la veneración de todos, dijo Francisco, que destacó que Jerusalén tiene un valor universal, contenido ya en el significado de su nombre, ciudad de la paz. Y por ello pidió la compasión de Dios por la ciudad santa y agregó que debe convertirse en nuestra compasión más fuerte que cualquier ideología, que cualquier bando. ¿Cuántos hombres y mujeres, judíos y cristianos, musulmanes, han llorado y lloran todavía hoy por Jerusalén?, concluyó el pontífice. En su discurso al cuerpo diplomático acreditado ante el Vaticano el pasado enero, el Papa Francisco reiteró uno de sus llamamientos al pedir que se preserve el estatus histórico y legal de Jerusalén. La Santa Sede sigue también con preocupación el aumento de la violencia entre palestinos e israelíes, con la dramática consecuencia de numerosas víctimas y una total falta de confianza recíproca. Particularmente afectada está Jerusalén, ciudad santa para judíos, cristianos y musulmanes, recordó Francisco en esta ocasión. Y al mismo tiempo, instó al Estado de Israel y al liderazgo palestino a recuperar el valor y la determinación de entablar un diálogo directo para aplicar la solución de los 2 estados en todos sus aspectos, de conformidad con el derecho internacional y todas las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas. Bueno, Mike Pompeo de Estados Unidos no estaba de acuerdo con eso. El Vaticano pide, al menos en apariencia, 2 estados. Bueno, en fin, ya sabéis lo que va a pasar también en Jerusalén, ¿no? Si no lo sabéis, mirad todo lo que hemos presentado al respecto sobre el tercer templo de Jerusalén y otras profecías que tienen que ver en ese lugar que realmente marcará el destino final también del mundo entero, junto a otra cuestión que tiene que ver con Estados Unidos, la ley dominical impuesta a todo el mundo y, cómo no, la aparición de alguien que se va a aposentar en este lugar del que estamos tratando, Jerusalén, en ese tercer templo, haciéndose pasar por Cristo y teniendo al Papa al lado para dirigir el mundo entero. Y no va a ser otro que el mismo Satanás haciéndose pasar por Jesús, apoyando el domingo como día de reposo y donde todos, después de grandes catástrofes, grandes guerras, van a apoyar eso. Y a excepción de unos pocos que seguirán manteniendo la verdad del sábado como día de Dios y denunciando que todo esto son tretas satánicas para engañar al mundo entero. Pero por desgracia tan pocos hacen y harán caso.
pero las cosas hay que decirlas. Y el que quiera ser salvo, que lo sea, y el que no, pues ¿qué vamos a hacer? Cada uno decide, porque nos estamos jugando la eternidad, y eso es en base a la verdad bíblica. Pero sí, cada uno decide por sí mismo. Y el 9 de marzo, 3 heridos en un atentado en el centro de Tel Aviv, y el terrorista fue abatido. Terrorista muere tras infiltrarse con explosivos y cuchillos en una granja israelí de Cisjordania. El ejército israelí mata a 3 palestinos en Cisjordania. Escala el conflicto con la Unión Europea. Israel se niega a recibir a Josep Borrell. El gobierno israelí marcó así una fuerte postura luego de que la Unión Europea mostrara posturas marcadamente anti-israelíes. Fijaos qué situaciones ya se están dando. Terrorista palestino abatido tras intentar acuchillar a soldados israelíes. Israelí herido de gravedad en un atentado en Jubara, terrorista palestino neutralizado. Y todo esto es el repaso de noticias que hemos hecho hoy, brevemente, pero que ya veis que es un no parar y que cada vez va todo a peor, todo. Bueno, pero todo esto va a terminar. Y va a terminar en 2031 con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el auténtico, que vendrá después del falso que se habrá puesto allí y que todo el mundo se va a tragar prácticamente que es el mismo Jesús, y no lo va a ser. Terminamos con una cita de Ellen White, extraída de Eventos de los Últimos Días, libro recopilatorio, que nos decía: el gran conflicto ha terminado. Fijaos, nos traslada esta cita al futuro, a un futuro ya bastante cercano, gracias a Dios. La cita originalmente aparece en el libro El conflicto de los siglos, un libro que si no habéis leído ya podéis espabilaros a conseguir uno, porque desde luego es vital para todo ser humano. El gran conflicto ha terminado, ya no hay más pecado ni pecadores, todo el universo está purificado. La misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. Sí, esto tendrá un inicio en parte cuando Jesús vuelva por segunda vez, pero no va a ser definitivo, porque la recreación de la tierra, donde ya el mal no existirá nunca más y para nada el universo se deberá preocupar de nuevo por ver tanta desgracia como nos ha tocado estar aquí, viviendo durante 6.000 años de pecado y cada vez a peor, dominado el mundo prácticamente casi en su totalidad por el mismo Satanás y sus diablos, y tantos haciéndole caso a lo largo de todos estos años. Pero Dios siempre ha tenido un pueblo y va a salvar aún a muchos. Y resucitará a muchos de tiempos pasados que se van a unir a los que sigan vivos en el momento del retorno de Cristo. Y después, 1000 años después, cuando se vuelva aquí, en la Nueva Jerusalén, entonces terminará por siempre el mal y, cómo no, los malos. Satanás el último en morir, porque es el máximo representante ¿de qué? De lo peor, de lo peor de lo peor. Y pagará por eso. Sus ángeles que lo acompañaron en su rebelión también, pero también todos aquellos seres humanos que Dios va a declarar que no van a ser salvos. Y Dios es amor y va a tener misericordia de ellos y no les dejará vivir más. ¿Por qué? Porque si siguieran vivos, seguirían haciendo las mismas cosas y en nada todo volvería a ser como antes. ¿Y qué queremos? Paz, armonía, tranquilidad por la eternidad, el bien universal, nunca mejor dicho, o lo que estamos viviendo ahora, que irá aún de mal en peor hasta el retorno de Cristo. Desde luego, quien no quiere la salvación tiene una perspectiva un poco extraña de la vida y, sobre todo, de plantearse que vida eterna no la quieren, y menos con las cosas
verdaderamente buenas que nos da Dios, porque Dios es amor. En fin, que Él nos ayude para ir aguantando todo lo que hay, todo lo que se nos viene. Pero recordad, esto acaba bien si estamos de parte de Dios y de su verdad entera. Maranata 2031. Dios os bendiga.